daros las gracias por asistir a una nueva edición del Aula Abierta de la Universidad Popular de Manzanares, del Ayuntamiento de Manzanares. Y bueno, esta es nuestra séptima edición del Aula Abierta y lógicamente contamos una vez más con la presencia y con la colaboración de la Asociación del ZACE y especialmente con la asociación con el Centro de Estudios del Campo de Montiel. Hoy tenemos una conferencia muy interesante que es la en el año 1885 en el campo de Montiel, en el campo de Valdepeña, Manzanares y en la zona nuestra de aquí del campo de Calatrava. Ellos son dos paisanos y además dos miembros del ZACE que han colaborado en otras ocasiones con nosotros y bueno, pues siempre es un placer contar con su presencia. Ella es Conchi Moya García y él es Carlos Fernández Pacheco Sánchez Gil. Son dos personas que se han dedicado toda la vida, son historiadores y han escrito muchísimos libros de investigación y son unos apasionados de la historia de nuestra tierra y especialmente del campo de Montiel. Para nosotros, desde la Universidad Popular, termina con esta edición, con esta conferencia, el ciclo del aula abierta del curso 2021-2022. Una vez que terminemos, haremos una evaluación y haremos una autocrítica para buscar nuevos campos, nuevas colaboraciones y nuevas participaciones, no solamente de los colectivos que han estado colaborando con nosotros, que seguiremos contando con ellos, sino abrirlo a otros colectivos que tenemos en nuestra localidad y que estoy convencida que les encantará poder participar en esta aula abierta que hemos creado desde el curso pasado, desde este curso actual. Daros las gracias nuevamente y bueno, invito a Carlos y a Conchi para que suban al estrado y que nos deleiten con esa conferencia que ya han ido impartiendo en diferentes pueblos de nuestra provincia, creo que ahora están de Inén, en Rivera, en diferentes sitios. Sí, bueno, ahora lo... A todas las explicas. Pues bienvenidos y muchas gracias. Gracias a todos por estar con nosotros. Bueno, pues buenas tardes. Dar las gracias a Isabel por su presentación. Además de por su presentación, como representa el Ayuntamiento, pues también queremos agradecer desde el Centro de Estudios del Campo de Montiel la disposición que ha tenido el Ayuntamiento de Manzanares con nosotros para poder dar aquí esta conferencia. También queremos agradecer a nuestro grupo del ZACE. Cuando le propusimos la cuestión, pues aceptó rápidamente y confió plenamente en nosotros. Esperemos no defraudar. Bueno, y hago extensible ya todas las gracias a todas las personas que habéis querido venir aquí a escucharnos. Espero no aburriros y que os guste el tema que vamos a tratar. El Centro de Estudios del Campo de Montiel, ante la pandemia que nos está, porque todavía nos está asolando, pues como grupo de investigación decidió hacer pues un seminario dedicado a la pandemia esta. Entonces dijimos, pues vamos a hacer un poco de historia, a ver cómo han sido otras pandemias. Entonces, pues se propuso el seminario de epidemias y calamidades en La Mancha y en el campo de Montiel. No nos quisimos ceñir solamente al campo de Montiel porque, como vosotros sabéis, pues es una comarca poco poblada y queríamos extendernos pues, un poquito más, abrirnos hacia otros campos, como el campo de Calatrava, en el que estamos hoy, por ejemplo. También aprovechamos la oportunidad de que somos vecinos, Manzanares, Membrilla ya es Campo de Montiel, pues también esto lo queremos aprovechar y decir que el seminario comenzó en Ruidera con una conferencia que dio Bernardo Sevillano sobre las tercianas y cuartanas que hubo
allí en Ruidera, cuando se construyó la fábrica de pólvora. A continuación, fuimos a Villafranca de los Caballeros y Félix Patiño, que está aquí hoy con nosotros, ha venido aquí a acompañarnos junto a su mujer. Allí él pues, nos dio otra estupenda y magnífica conferencia. El mes pasado estuvimos en Torralba, donde Miguel García pues, nos dio otra charla sobre las peculiaridades de un cirujano que hubo por allí en determinadas fechas. Hoy, Carlos y la que habla, pues hemos preparado otra conferencia que la va a dar él y va a tratar sobre la epidemia de cólera de 1885 en el campo de Montiel. Lo que pasa es que, como vais a poder observar, en el campo de Montiel afectó muy poco, pero por eso es en el campo de Montiel y en la zona limítrofe con la parte de Membrilla, como es Valdepeñas y Manzanares. Este seminario no acaba con esta charla, vamos itinerantes, porque el próximo mes pues, estaremos en Tomelloso escuchando, pues, en este caso, va a ser Fontecha el que nos va a dar nos va a ilustrar con... No, perdón, es en Herencia. El próximo mes es en Herencia con Fontecha, que nos va a dar pues, otra charla también sobre las epidemias. Más adelante ya iremos a Tomelloso, donde también nos hablarán sobre la última crecida del río Guadiana. En fin, vamos a ir así itinerantes por parte del campo de Montiel y por otras zonas, como ya digo, el campo de Calatrava. Bueno, y dicho esto, ahora me toca pues, presentar a la persona que va a dar la conferencia. Pues deciros que Carlos, como muchos sabréis, nació en Manzanares, es licenciado en Geografía e Historia y diplomado en Estudios Avanzados en la especialidad de Historia Moderna por la UNED. Ha escrito numerosos libros, algunos en solitario, como Mineros en la Mancha, otros conmigo, y luego, a partir de los libros, pues tiene muchos artículos publicados en revistas, por ejemplo, en el Centro de Estudios del Campo de Montiel, en el Instituto de Estudios Manchegos, en el Centro de Estudios Turolenses, al que también fuimos y dimos una charla. Luego, aparte de eso, pues también tiene numerosas becas que ha ganado con diversos trabajos. Colabora en la revista Siembra y en otras revistas de Semana Santa y de feria, en fin. Me parece que es un escritor consumado. Ahora espero que os guste con la charla que ha traído aquí. Va a dar algunos apuntes curiosos y a lo mejor pues, podemos saber también por qué en unos sitios las pandemias atacan más o atacan menos. Yo lo que sí puedo decir es que por lo que venimos viendo ya de otros sitios, tanto de epidemias como de médicos, cirujanos y todo eso, vemos muchas veces que la historia se repite y que aunque decimos que vamos a estar prevenidos, a veces sí, pero casi siempre nos pilla de sorpresa porque pensamos que a nosotros eso no nos va a llegar. Lamentablemente luego nos lleva, pero bueno, lo importante es que salgamos airosos y que ahora que os guste y no os aburra. Esperemos. Si os aburre, ya se lo diré yo esta noche. Buenas tardes. Siempre es bueno que te presente alguien conocido. Siempre hablar bien de ti. En primer lugar, agradecer a todo el público, a la gente aquí a mis paisanos de Manzanares que han venido a verme, a los que han venido desde Torre de Juan Abad, como José María o Félix desde Villafranca, Bernardo desde Ciudad Real. Se han desplazado de aquí para escucharnos. Y bueno, pues como voy a empezar ya con la conferencia porque tampoco quiero alargar esto mucho ni ser muy pesado. Y vamos a la epidemia, pues el título se llama Epidemia del cólera en los límites del campo de Montiel. Y como Manzanares, Membrilla, estamos justo ahí entre dos aguas de límites, pues por eso vamos a ver cómo en los dos lados de la zona cómo se trató la enfermedad y también Valdepeñas, que es otro pueblo grande, muy cercano. Y bueno, pues vamos a empezar con... Y bueno, ya lo ha dicho Conchi, pero también agradecer a la Universidad Popular, al Ayuntamiento de Manzanares, al FAQE,
nuestros amigos del ZACE, pues, que siempre nos han apoyado en esta charla y están aquí acompañándonos. Bueno, pues vamos a empezar ya. El cólera morbo, que es lo que vamos a tratar, fue otra epidemia o casi pandemia que durante el siglo XIX afectó en gran manera a España. Era una enfermedad también de carácter infeccioso, que producida por una bacteria, la Vibrio cholerae, con un periodo de incubación inferior a 2 días, que provocaba vómitos, diarreas entre las personas contagiadas y la muerte por deshidratación en apenas una semana. Se propagaba principalmente por el agua y los alimentos y se transmitía sobre todo por la falta de higiene. Y los puertos marinos pues, eran uno de los principales lugares de entrada en Europa y en España. El origen de la enfermedad se encuentra en la India, donde se expandió a partir de 1817 por todo el mundo, favorecido sobre todo por los movimientos militares y comerciales. Y aquí en España hubo 4 grandes epidemias, 4 grandes momentos epidémicos que provocaron grandes mortandades. El primer brote tuvo lugar entre 1833 y 1835. Se vio favorecido sobre todo por el movimiento de tropas durante las guerras carlistas y se introdujo, como dijimos, por el puerto de Vigo. Y duró más de 17 meses, afectó a todo el país. Y aunque no hay unas estadísticas ni datos fiables, pues se puede decir que los contagios afectó a unas 450.000 personas y el número de muertos posiblemente superó los 100.000. En Ciudad Real la epidemia se declaró el 19 de agosto de 1834 y duró hasta el 31 de diciembre. Y en ese tiempo los pueblos que más afectó fue Arencia, donde hubo 469 muertos, 306 en Santa Cruz de Mudela o 166 en Calzada, por ejemplo. El segundo movimiento epidémico, que fue también muy fuerte, fue casi uno de los más fuertes, tuvo lugar entre 1853 y 55. También entra por el puerto de Vigo y duró 27 meses. Y también pues, fue una época de levantamientos militares y movimientos que favorecieron su expansión. Los contagiados llegaron a 830.000 y murieron unas 236.000 personas aproximadamente, aunque las estadísticas tampoco son muy fiables. Lo mismo que pasa ahora con la pandemia que tenemos en la actualidad. Y además murió más de un 28% de los afectados, lo que es una cantidad muy alta de los contagiados. En Ciudad Real hubo cerca de 20.000 contagiados y murieron más de 5.000 personas. Y los pueblos más afectados fueron Almagro y Valdepeñas, donde los muertos rondaron los 600. El tercer brote tuvo lugar en abril de 1865 y penetró por el puerto de Valencia, procedente de Marsella, y aunque su incidencia fue menor, de todas formas, pese a ello, pues los muertos también se acercaron entre los 80 y los 120.000. Y el último momento epidémico, que es el que vamos a tratar, tuvo lugar entre 1884 y 86, pero fue en el 85 cuando tuvo su mayor difusión. La epidemia de cólera de 1885 penetró en España en agosto de 1884 por Alicante, pero vino con muy poca fuerza. No se le dio mucha importancia, eso puede que os recuerde algo también. Hubo apenas unos 1.000 afectados, 592 muertos, se pensaba que no iba a tener mucha incidencia y tras un periodo de calma, en febrero se vuelve a reproducir la enfermedad y llegó a haber más de unos 340.000 contagiados y 120.000 muertos. La deficiente política sanitaria del Gobierno acentuó los efectos de la epidemia y se basó sobre todo sus medidas en el aislamiento de los enfermos y el establecimiento de cuarentenas, sin apenas tomar medidas sanitarias e higiénicas. Y además tampoco hubo un factor que podría haber ayudado mucho, que hubiera sido una vacuna. Muy poquito antes, en el 84, un científico español, Jaime Ferrán, descubrió una vacuna muy efectiva contra el cólera, pero no se le hizo caso. Apenas se vacunaron a 50.000 personas y un remedio que podía haber provocado una mortandad mucho más baja, pues no se le hizo caso. La epidemia llegó a Ciudad Real en 1885 y dos de los primeros casos contrastados ocurrieron precisamente en el campo de Montiel, uno en Montiel y otro en Terrinches. Aunque, sin embargo, la epidemia no afectó a esta comarca, prácticamente al corazón de la comarca, solo a las dos poblaciones que estaban en los dos límites, en el oriental y en el occidental. A Villanueva de la Fuente, donde hubo 253 contagiados y 117 muertos, y a Membrilla, donde hubo 368 afectados y 158 fallecidos. La población con mayor número de muertes fue Ciudad Real, la capital, con 295, también tuvo Tomelloso 225, Valdepeñas 182, Alcázar 163 y la que ya hemos citado como Membrilla.
Y ya, vamos a ver. Bueno, como ya hemos visto, la epidemia no afectó al corazón del campo de Montiel, tuvo una incidencia en zonas orientales, y vamos primero a ver cómo afectó pues, a Manzanares y a Membrilla. Bueno, aunque está aquí primero Manzanares, vamos a hablar primero de Membrilla, como vamos viendo hacia acá. Membrilla pues, fue uno de los primeros pueblos afectados en la provincia por la epidemia de cólera. De los 3 primeros casos que se detectaron en Ciudad Real, uno fue en Montiel, otro en Argamasilla de Alba y el tercero en Membrilla. Y la primera afectada pues, había llegado desde Aranjuez por ferrocarril varios días antes. En los primeros momentos, pues, las autoridades locales pues, no reconocieron la gravedad de la epidemia, indicando al alcalde de Membrilla que a mediados de julio la situación sanitaria de los vecinos era inmejorable. El 14 de junio solo habían muerto 6 personas, según decía, y todos de enfermedad común. Pero poco después, los días anteriores, justo al 23 de julio, apenas unos días más tarde, pues la enfermedad había llegado claramente a la población. Y ya había 9 personas que presentaban síntomas, llegando a morir una de ellas. El día siguiente murieron otras 4 personas y poco a poco pues cada vez iba aumentando y en apenas unos días pues ya llegaban a 10 los muertos. Ante el cariz que tomaba la situación, el gobernador civil envió al señor Blanco, un médico de Manzanares, como delegado de Membrilla, el cual calificó la enfermedad como sospechosa y que correspondía posiblemente al cólera morbo asiático. Cuando a partir de ese momento se empezaron a generalizar las muertes, la situación se volvió alarmante. Una de las primeras medidas que se tomó fue prohibir el lavado de ropa en el río Azuguer, estableciendo incluso un puesto de la Guardia Civil para conseguir que se cumpliera la orden. Y de esta forma pues, se evitó que la enfermedad se propagase hacia Manzanares y de Miel siguiendo el curso del río. La falta de ingresos y recursos municipales provocó que el ayuntamiento tuviera que realizar una modificación del presupuesto para poder cubrir esos gastos, pero al ser los fondos insuficientes se llegó a solicitar ayuda a las autoridades provinciales, a la Diputación, pero los fondos que se enviaron pues, fueron exiguos. A finales de julio la situación era muy grave, con 32 fallecidos en apenas 16 días y 34 personas convalecientes. La situación médica era muy mala, un médico estaba en cama afectado por la epidemia, el otro, se dice literalmente, estaba en un grave estado de postración moral por tener enferma a su hermana. Unida además este hecho a la resistencia de los enfermos a tomar la medicación, lo cual estaba agravando la epidemia. Ello provocó que su delegado de Medicina de Manzanares tuviera que ir a desplazarse a Membrilla y ponerse al frente de la situación sanitaria de la localidad. Y una de las quejas de los médicos era la resistencia de los vecinos a tomar las medidas que se les recetaban. Para reforzar la atención sanitaria y la colaboración ciudadana, pues incluso se desplazaron desde Madrid varias hermanas de la Caridad que se dedicaron a atender los enfermos ahí en Membrilla. Aquí podemos también ver un poco cómo era la estadística de afectados. El gobernador civil, ante la situación, se desplazó el 27 de julio a la localidad con desinfectantes, recursos, y desde Manzanares se enviaron numerosas ayudas para intentar controlar la enfermedad, que solamente entre el 4 y el 10 de agosto llegó a causar 85 contagiados y 40 muertos. Vemos aquí en algunos momentos cómo los contagiados llegaron a 38, 40, los muertos algunos días superaban los 10. Y el inicio de la epidemia se declaró el 3 de julio y su conclusión fue el 10 de septiembre, afectando en todo ese tiempo a 368 habitantes, de los cuales, como hemos dicho, murieron 158, una cantidad muy elevada que supuso casi un 3% de la población. Bueno, ahora nos vamos a desplazar a Manzanares. En Manzanares, el primer caso de cólera se detectó el 5 de agosto. Dándose la enfermedad por controlada el 28 de septiembre, o sea que duró cerca de mes y medio. Durante ese tiempo hubo 54 personas infectadas oficialmente, de las que murieron 39. Como vemos, los números fueron mucho más bajos que en Membrilla. Vamos a intentar ver un poco las causas y a quién afectó más. Aunque ya digo, 39 eran oficiales, pero en realidad una vez que se ven los libros parroquiales se ve que la cantidad fue un poco más alta. El problema en Membrilla no se puede contrastar el número real porque los libros parroquiales de defunciones se quemaron durante la Guerra Civil y no se puede contrastar las cifras oficiales con las digamos, las reales. Aunque, como se puede ver en Manzanares, incluso luego se verá en Valdepeñas, fueron más altas de las que realmente hubo. Como vemos, es otro hecho que se vuelve a repetir.
El hecho de que Manzanares era una circunstancia de que el alcalde, Juan Sánchez Cantalejo, fuera médico, favoreció mucho que se tomaran medidas adecuadas con prontitud. Comenzó enseguida la desinfección de locales y calles, al tiempo que se suspendía la celebración de actos multitudinarios. Un ejemplo de ello es la amarga queja de Filomena de San Giuliano, que se desplazó con su compañía y 800 kilos de equipaje aquí a Manzanares para actuar en el Gran Teatro, para dar 2 funciones, los días 25 y 26 de julio. Tuvo que sufrir la fumigación de todo su personal y material y al final pues no recibió autorización para que se representara la obra, lo cual en parte favoreció el control de la... Fue una decisión muy acertada porque favoreció que el control de la epidemia. Lo que también se hizo en Manzanares, además de las medidas higiénicas, sanitarias, de fumigación y de control, pues se unió un control de las personas que se desplazaban a la localidad. Un médico se desplazó a la estación de ferrocarril y a todos los viajeros que llegaban se les hacía una inspección facultativa. A todos aquellos que tenían algún síntoma de la enfermedad, pues se les pedía un certificado y los enviaba al Hospital de Epidemiados, que se había establecido en el Hospital de la Caridad, situado en la esquina de las calles Estación y Hospital, entre la Virgen de Paz y Alfonso Mellado, lo que ahora es la residencia de donde estuvo el antiguo hospital. Por otro lado, pues también se formó una asociación de mujeres, presidida por Dolores Noblejas y Antonia Enríquez, que apoyaba y secundaba las medidas dictadas por las autoridades, atendía a las personas afectadas y vigilaba que se cumplieran las normas, lo cual favoreció que los escasos focos que hubo de la enfermedad en la localidad pues se controlaran con rapidez y se pudieran extinguir. La primera muerte por cólera morbo fue de Alfonso Taviro, de 36 años, que falleció el 5 de agosto, y según los libros de defunciones parroquiales, pues hubo un total de 36 personas cuya muerte diagnosticada fue cólera morbo. Pero ella habría que sumar otras 7 que se diagnosticó como gastroenteritis coleriforme y otros 2 con cólicos coleriformes, lo cual podría ser sospechoso, pero no se tenía una total seguridad. Si sumamos estos casos sospechosos a los que se certificó con seguridad que era cólera, el número de muertos ascendería a 45, 6 más de lo que son las cifras oficiales, casi un 15% más. La última muerte diagnosticada como cólera morbo fue la de Gertrudis Martín de Pedro Alfonso, de 50 años, el 27 de septiembre, aunque 2 días después murió Saturnino Peña, de 78, por cólico coleriforme, que sería otro caso también sospechoso. Entre los 45 fallecidos por la epidemia, 33 eran personas adultos y 12 infantes, lo cual muestra cómo afectó mucho más a los pequeños, a los niños pequeños. Como se puede ver en la gráfica que hay, vemos como en los 2 extremos fue a las personas que más afectó. Además, lo que sí fue muy espaciado, desde el primer muerto que hubo el 5 de agosto, hubo que esperar hasta el 13 para que se produjeran otras 2 nuevas muertes. Y desde ese día final de mes solo hubo 5 días sin decesos por la enfermedad. Pero frente a los 29 muertos de agosto, en septiembre se redujeron a 16, que lo hicieron solamente en 13 días del mes. Hubo muchos días, lo mismo que hemos visto en Membrilla, que no había ningún día con menos de 4 o 5 muertos, aquí muchos días prácticamente no hubo ningún fallecimiento. Incluso hay días con más de 3 días sin ningún tipo de decesos, lo cual muestra cómo la enfermedad estuvo aquí en la localidad muy, muy controlada. En los 54 días que duró la epidemia en Manzanares hubo un total de 28 en los que hubo muertes, o sea que apenas la mitad, poco más de la mitad, y en 17 de ellos solo murió una persona. En 7 hubo 2 muertes, mientras que en 3, el 15 y el 30 de agosto, el 13 de septiembre hubo 3, y un día 4, que fue el día peor. Como se puede ver, pues no atacó con especial virulencia y además lo hizo de una forma muy escalonada, sin momentos críticos en los que se acumularon los fallecimientos, se hubiera podido provocar una crisis sanitaria por no poder atender a tanta gente. Como podemos ver en el gráfico, pues las personas más afectadas, que sucumbieron más a la enfermedad, fueron los menores de 10 años. Los adultos de 30 a 39 también se puede considerar como más, lo que también hubo no tan altas como los niños o los mayores, pero también hubo bastantes casos. Y en cambio, en el arco de edad entre 10 y 19 años, pues prácticamente solo hubo un solo caso. No hubo muerte, solo hubo un solo varón. Y también entre los adultos más marudos, entre 50 y 59, pues tampoco hubo apenas muertes. Y además lo que sí resulta curioso es que entre 20 y 29 y entre 40 y 49 afectó más a las mujeres que a los hombres, mientras que entre los niños y los mayores fue al revés, fueron más los hombres los que murieron. Y en cuanto al género,
pues murieron 24 hombres y 21 mujeres. Fue bastante equitativo, aunque tal vez afectó un poco más a los hombres. Y durante la epidemia, pues no solo se atendió gracias a la situación, digamos, bastante benévola de la localidad, pues no solo se atendió a los enfermos de Manzanares, sino que también se envió ayuda a la localidad vecina de Membrilla, como hemos dicho antes, muchos más afectadas por el cólera. Incluso el subdelegado de Medicina de Membrilla se puso al frente de la atención sanitaria de Membrilla y ayudó a que allí se pudiera controlar la enfermedad y atender a un número tan alto de enfermos y que los médicos de allí pues no podían. Cuando se llega al fin de la epidemia, el 18 de octubre pues se celebró en la Iglesia de la Asunción un solemne Te Deum de acción de gracias, al que asistieron todas las autoridades, cofradías, fieles, oficiada por Pedro José Sánchez Carrascosa, que hizo un compendio de los momentos vividos durante la epidemia y de las medidas tomadas por las autoridades, destacando la acción del alcalde, que ayudó y consoló a los enfermos desde su doble función administrativa y científica. Ya hemos dicho que ese fue un factor que ayudó muchísimo a que la enfermedad apenas afectara a la población. La procesión, como curiosidad, la procesión y festividad de nuestro Padre Jesús del Perdón, que no se pudo hacer en su día, el 14 de septiembre, por estar en plena epidemia, para evitar aglomeraciones, pues se retrasó sin ningún problema y se celebró el 25 de octubre, a continuación de la novena. O sea que, como vemos, se tomaron medidas incluso de control, como lo mismo que se ha hecho en la actualidad, pues se evitó que hubiera procesiones, se evitó que hubiera actuaciones y eso también ayudó mucho a controlar, unido a las medidas tomadas. Ahora nos vamos a desplazar a otra población, a Valdepeñas, que además es un caso también muy curioso porque se tomaron medidas muy extremas y, en cambio, la enfermedad, aunque en un principio parecía que estaba muy controlada, al final afectó de una forma pues, muy, muy importante. Valdepeñas, además, era una población muy sensible a la enfermedad, pues, como hemos señalado, la pandemia de 1855 pues provocó una auténtica crisis demográfica. 600 muertos en una población en pocos meses pues era una auténtica crisis de población. Por ello, pues cuando el 28 de junio de 1884, cuando apenas se empieza a oír hablar de la epidemia, pues el ayuntamiento enseguida pues, se puso a tomar medidas. A pesar de la lejanía de los focos, pues enseguida tomó medidas sanitarias preventivas, publicó un vano en el que se pedía a los vecinos que blanquearan la cara interna y externa de las casas, procurando un mayor aseo y limpieza de las mismas. Se prohibió mover estercoleros y basuras y que se arrojaran aguas sucias e inmundicias a las calles. Y para todos aquellos que no cumplían las normas, pues se le impuso fuertes multas, que además eran progresivas. Por ejemplo, al contraventor la primera vez se le ponían 5 pesetas de multa, a la segunda 15 y a la tercera ya iba a los tribunales de derechos por desobediencia a la autoridad. Y como podemos observar, pues aquí parecía que como se estaban tomando medidas de un principio, pues la cosa se iba a controlar, Eso es la idea que nos podemos hacer en un principio. Las medidas no solo eran higiénicas, sino que enseguida se hicieron preparativos con toda rapidez, se pusieron infraestructura, se intentó buscar un lazareto donde concentrar a la gente enferma. Hubo primero se buscó un molino, luego como no se podía un edificio, se estuvieron valorando varios sitios. Incluso se decidió llevar a los Baños del Peral, allí que estaba muy alejado del pueblo, y al final pues, se acabó eligiendo un cerro que había allí en lo alto, el cerro de San Blas. También se abrieron zanjas en el cementerio público, como una especie de fosas comunes donde depositar los cadáveres. Se almacenó en el cementerio 100 fanegas de cal viva. Incluso en otro molino, en un molino de allí de la población, pues almacenar reserva de otras 500 fanegas, pues si acaso se hacía necesario. Y también otra medida también que se tomó pues fue para evitar el desabastecimiento, pues se aconsejó a los comerciantes pues, que tuvieran grandes reservas de arroz, azúcar y almendra, y se crearon 4 comisiones para ir por todo el pueblo para ir tomando medidas. El 18 de junio de 1885, cuando se declaró oficialmente la epidemia ya en Valencia, Madrid, Murcia y Castellón, pues ya se creó una nueva plaza de médico titular mientras durase la alerta, con el fin de visitar todos los trenes, como vemos, es una medida reincidente, porque el ferrocarril, que llevaba poco tiempo funcionando, era un medio de transmisión de la epidemia muy, muy importante. Tal vez por ese motivo el campo de Montiel, donde no había ferrocarril, se libró en cambio, lo que es la zona de Manzanares, Valdepeñas, Membrilla, al estar en la proximidad del ferrocarril, pues fue una vía de entrada de la enfermedad. Y ya hemos dicho que nada más en ese momento el médico
a toda la gente que entraba los vigilaba y incluso ya se establece el lazareto definitivamente en el Cerro de San Blas, un cerro alejado e aislado en la población. El 3 de julio se da el primer caso, un niño de cólera que venía en el tren, entre Valdepeña y Santa Cruz muere, y la familia arroja la ropa y ya a partir de entonces ya se empiezan a extremar las precauciones en la estación de ferrocarril, en el control de las personas, y se empiezan a tomar medidas muy duras que provocaron incluso grandes quejas entre la población. Hubo denuncias incluso en la prensa madrileña, se refería a la forma de desinfectar a los viajeros, decían que se eran encerrados en un vagón preparado al efecto de la estación, que se cerraba herméticamente y se colocaba en su interior una cazuela con azufre, a la que se pegaba fuego, con lo que tenía que desinfectar dentro, lo que a veces provocaba que los fumigados estuvieran a punto de morir asfixiados. Y luego, después de eso, se le mandaba una dura cuarentena de 10 días a ir al Alto del Cerro. Y bueno, hubo una persona que fue muy crítica, que dijo que él se pudo salvar porque tenía influencia, tenía un amigo aquí influyente en Valdepeña y tenía una casa de campo y pudo irse a la casa de campo. Pero dice, había allí familias que estaban además aisladas y del camino gente con escopetas para evitar que bajara, casi no podían ni alimentarse y ahí estaban 10 días aislados como... Me parecía que con estas medidas pues la epidemia no iba a llegar. El aislamiento, pues también lo que pasa es que afectó gravemente a su economía, no se podían vender ni exportar los vinos, que eran la base de su prosperidad, hubo un gran parón de actividad, hubo una falta de pan, porque el pan se traía sobre todo de Membrilla y no podía llegar, no había uno suficiente. Pero a pesar de ello, finalmente, pues la epidemia llegó. En vez de llegar a primeros de julio, pues llegó a mediados de agosto. Y además afectó gravemente a sus habitantes. Vamos a ver, aquí podemos ver la mortalidad que hubo diaria y además, como vemos, duró mucho y hubo una gran cantidad de muertos. Fue declarada oficialmente el 23 de agosto, como hemos visto, una época muy tardía, por ejemplo, entre el 2 y el 6 de septiembre hubo 92 casos y 41 fallecidos. Y no concluyó hasta el 3 de octubre, empezó más tarde, pero acabó más tarde. En todo este tiempo, oficialmente, hubo 469 afectados y 182 muertes, que como veremos, fueron más. Los muertos totales ascendieron, entre los casos reales y sospechosos, confirmados, a 218, si mirando los libros parroquiales de defunciones, 218 confirmados. O sea que son 36 más de los que realmente se dieron oficialmente. Como vemos, las cifras suelen bailar. Y aquí son todos los casos que parece como cólera morbo o cólera indiano en los libros. De ellos, pues 196 son descritos como cólera morbo asiático, 17 cólera indiano y 5 cólera infantil. Pero hay que sumar 28 casos por fiebre coleriforme, a la que se le ponían muchos apellidos, perniciosa, nerviosa, intermitente, subfiltrante. Otros 4 fallecen por gastroenteritis coleriforme, 3 de cólico bilioso coleriforme y otros tantos de enterocolitis coleriforme. El número de fallecidos en agosto, desde el día 17 hasta fin de mes, en esos pocos días fueron 103, mientras que en septiembre fueron 147. Y en octubre ya la epidemia estaba prácticamente controlada, solo mueren 4. Y los momentos más duros fueron entre el 22 de agosto y el 6 de septiembre, como se puede ver en la gráfica anterior. El último fallecimiento por cólera morbo confirmado tuvo lugar el 2 de octubre, aunque 6 días después hubo otra muerte por fiebre intermitente perniciosa de forma coleriforme. Algunas veces era un poco extensivo el nombre que le daban a la enfermedad los médicos. La enfermedad afectó en mayor medida a las mujeres que a los hombres. Aquí sí hay una diferenciación. Hubo 141 fallecidas por 113 hombres, mientras que en los abanicos de edad hay una cierta similitud con Manzanares, sobre todo en los extremos, aunque en el centro varía. Afectó sobre todo a los menores de 10 años y a los mayores de 60, que fueron los que sufrieron mayor. Como vemos, la enfermedad afectaba siempre a los extremos del arco de edades, los más débiles. Y además su distribución es prácticamente similar por género. Si vemos, afectó tanto a mujeres como a hombres. Las cifras son prácticamente similares. Esta equidistancia también entre hombres y mujeres. También se ven los abanicos de edad comprendidos entre los 20 y 29 años, que fueron 18 y 17, entre 40 y 49, que fueron 14 y 15, fueron prácticamente la misma edad. Sin embargo, la enfermedad fue mucho mayor entre las mujeres entre 10 y 19 años, y entre 30 y 39, pero sobre todo entre 50 y 59, llegando en este último caso a triplicar la enfermedad. La causa, a lo mejor, no sé, sería tal vez son los periodos en que empieza la fertilidad de la mujer o que acaban, o momentos que por la actividad, eso ya
habría que estudiarlo un poco más o consultar a lo mejor a los médicos que tenemos aquí que puedan dar alguna idea de por qué esos abanicos de edad, una opinión contrastada de sanitarios, pues tal vez nos podría ayudar a encontrar una solución a una causa a estos motivos. Por otro lado, lo que sí pasó, pues también que la presencia de la enfermedad pues no disminuyó las quejas, indicando que tras el rigor del aislamiento de la población y las medidas tan duras, pues cuando la enfermedad llegó, lo que sí pasó es que los representantes, las clases pudientes, los representantes políticos y los judiciales, que tan duros habían sido las normas, desaparecieron del pueblo. La fuga fue general, se ausentaron muchos concejales, el juez municipal, el presidente de la Junta Municipal de Sanidad y el alcalde Ramón Cornejo, pues estaba todo el día en el pueblo, pero por la noche se iba a una casa que tenía en el campo. Y por otro lado, pues el aislamiento y la epidemia, pues agravó mucho la situación de las clases más menesterosas, con cerca de 200 braceros que no podían trabajar por la situación epidémica, y en lugar de recibir ayuda, pues se crearon patrullas de guardias y agentes municipales que les impedía incluso pedir limosna para evitar el contagio. O sea que la enfermedad afectó sobre todo a las clases más necesitadas. Finalmente, el 22 de octubre, igual que se hizo en Manzanares, cuando ya la enfermedad se controló, pues se cantó un Te Deum en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción para agradecer el fin de la enfermedad. Y el 5 de noviembre pues, se gratificó a los médicos por su actuación, por las medidas preventivas. En un principio no se gratificó a los practicantes, pero después de las quejas que hubo, la semana siguiente se decidió también darles una gratificación. Y en cambio, pues a los serenos, a los vigilantes, también pidieron que se les diera una ayuda, pero al final dijeron que ya no había para tanta gente y que su labor había sido menos importante. Y el cólera, en cambio, el cólera de 1885, que fue, pues no fue el último que causó un gran pánico en Valdepeñas, ya que 5 años más tarde pues, se produjo un pequeño rebrote, no tuvo mucha importancia, la enfermedad afectó a pocas personas, pero teniendo en cuenta la situación que había vivido Valdepeñas, pues cuando llegaron las noticias de que había algunos casos, pues nuevamente volvieron a tomar medidas. Allí sí eran muy extremos. El 19 de junio de 1890, pues el alcalde, Francisco Morales Cruz, pues junto a la Junta Municipal de Sanidad, publicó otro bando. Allí el bando siempre era y estableció unas medidas para evitar el posible contagio. Y decía que durante la época, sí podemos ver un poco las medidas que se tomaban en la época. Durante la época de calor se prohibía que no se moviera ningún estercolero, ni se vertiera agua en ellos. Como sabemos así, la gente que es más mayor verá como antes los estercoleros se encontraban en las casas, había que removerlos o estaban en las afueras, pues se evitaba esos focos de infección. En las horas de más calor se pedía que se regaran, que se rieguen las aguas de uso doméstico de manera que puedan tener una rápida evaporación, no se formen estanques ni charcos en las calles. Y las aguas estancadas se debían transportar y regar a más de 1000 metros la población. Y se quedaba totalmente prohibido el degüello de cerdos y la venta de sus carnes, que podían transmitir la enfermedad. Y los animales muertos se debían conducir a más de 2000 metros la localidad y no se debían arrojar a la vía pública. Y además se debía proceder al blanqueo de todas las casas de la localidad, que como todos bien sabemos, pues el encalado de las casas pues siempre era un método sanitario que se ha utilizado siempre en todos los pueblos como una forma de sanitaria, digamos. Y los infractores de estas normas pues serían multados por a quien no cumplieran estas normas. Ya también a estas medidas higiénicas pues se crearon otras, se crearon brigadas sanitarias en las que se creó un practicante que se encargaría de labores de fumigación y también, como siempre, se debían actuar sobre los viajeros procedentes de otras zonas. Y las fumigaciones pues se realizaron en una caseta que se hizo en la estación del ferrocarril. Como vemos, las medidas eran muy similares. Y para poder conseguir fondos, en este caso, pues se hizo un repartimento y se grabó a ciertos impuestos a la contribución industrial para conseguir fondos. Lo que pasa es que finalmente pues se suspendió también la feria y se tomaron medidas para controlar las llegadas por ferrocarril. Pero en este caso pues el cólera apenas afectó a poco más de 2000 personas en todo el país. Fue un pequeño brote y no tuvo ninguna trascendencia. Pero en cambio podemos ver cómo en Valdepeñas pues fueron un poco extremos en cuanto a las medidas, pero que al final pues la enfermedad no pudieron librarse de ellas. Y finalmente pues vamos un poco con las conclusiones que podemos sacar de este tema. Pues podemos ver cómo la epidemia de cólera morbo en 1885 pues tuvo una escasa incidencia en el campo de Montiel, solo afectó a sus dos extremos, al extremo oriental, que fue Villanueva de la Fuente, que está justo en el límite con Alcaraz y con Albacete,
y tal vez a esa zona pues pudo afectar, y claro, en cambio al corazón del campo de Montiel, como he dicho, no le afectó tanto, pues debido a su aislamiento, la carretera, el camino a Andalucía, que antes pasaba por el centro del campo de Montiel, iba por Villamarrique, se había desplazado hacia la carretera de Despeñaperros, entonces mucho tráfico hacia Andalucía no pasaba por allí. Además, un medio de comunicación como el ferrocarril, pues no cruzaba la comarca, por lo cual todo el centro pues estuvo más aislado y estuvo el hecho de que no le afectó. La epidemia golpeó con fuerza en un extremo, Villanueva de la Fuente, que estaba en los límites orientales. Una población de 2.977 habitantes, pues tuvo 117 muertos. Y en ese punto la causa tal vez pudo ser pues, por el comercio que realizaba, tiene una importante producción textil, y además también se encargaba de comercializar mucha madera de la Sierra de Alcaraz. Tal vez ese movimiento comercial favoreció la llegada de la epidemia y sus conexiones con territorios de Albacete, que pudo tal vez favorecer. En el otro extremo, Membrilla y las localidades próximas, Calatrava de Manzanares y Valdepeñas, pues ahí tal vez también estuvo favorecida por la existencia del ferrocarril, que era un conductor de la enfermedad, muy importante de la enfermedad, y también era una zona donde había mucho comercio, un fuerte comercio agrícola, esos movimientos de la producción agrícola, pues también favoreció que ese movimiento de personas que la enfermedad pues llegara ahí. Como vemos, Manzanares, que estaba situada a apenas 4 kilómetros de Membrilla, que se ve muy afectada, pues logró salir con bien de la enfermedad. Las medidas sanitarias de control social tomadas por autoridades, pues que además se supieron actuar con premura y moderación, pues limitaron de manera importante el número de contagiados. Una cantidad muy insignificante, 54, y los fallecidos apenas fueron 39 o 45 según incluso los casos sospechosos. Por una población de cerca de 10.000 habitantes fue prácticamente muy insignificante lo que afectó. En Membrilla sí hubo, como hemos dicho, una alta mortalidad, una situación casi de crisis sanitaria con escasez de médicos, alarma social, y aunque gracias a la ayuda recibida de Manzanares y desde fuera, pues se pudo acabar controlando la enfermedad, y también se consiguió algo muy importante, que era una baja transmisión a los territorios vecinos. Por ejemplo, en Manzanares, como hemos dicho, estuvo controlado, y en La Solana prácticamente no hubo casos que es otra población con la que tenía un fuerte trato comercial y trasiego de trabajadores del campo y todo eso. Ahí prácticamente la epidemia no llegó, no hubo prácticamente casos por lo menos, aunque la enfermedad afectó importante a Membrilla, por lo menos hubo un control para evitar un contagio a zonas limítrofes. Y luego ya si vemos el caso de Valdepeñas, ahí vemos una utilización de medidas extremas de aislamiento extremo, y aunque consiguieron retrasar la enfermedad, no consiguieron evitar su llegada, y además esto en cierto modo tuvo una doble afectación. Por un lado, es lo que vemos ahora en la pandemia, que es la economía o la mortalidad, que siempre es una balanza en la que hay que elegir. En Valdepeñas creo que actuaron de una forma tan extrema que afectó a las dos cosas. La economía fue muy afectada por las medidas que hubo al principio de aislamiento extremo, no se podía exportar muchos de sus productos, sobre todo el vino, hubo un fuerte descontento social, hubo un aumento del paro, y en cambio pues tampoco se pudo evitar una alta mortalidad a continuación. Ahí, a pesar de que parece que fueron muy extremos, pero al final pues ese equilibrio fue difícil de encontrar. Tal vez cuando llegó la enfermedad el contagio fue muy rápido y no se pudo evitar pues que en cierto modo afectara en los dos extremos. Ahí encontramos los 218 casos seguros, que incluso fueron más con los casos sospechosos, aunque hubo una población de casi 15.400 habitantes, que proporcionalmente, aunque en números absolutos fue una cantidad importante, fueron 200 y pico, proporcionalmente Membrilla fue mucho más afectada, aunque tuvo unos 40 o 50 muertos más, pero su población era mucho menor que la de Valdepeñas. Y aunque es una cifra importante, por eso pues la población fue mucho menor. Y aquí pues más o menos podemos ver un poco los paralelismos que hubo. Podemos encontrar siempre, se dice que de la historia se intenta aprender. Aquí vemos cómo, en cierto modo, al principio también no se tomó muy en serio la enfermedad, sobre todo cuando se llegó, y cuando ya afectó, pues hubo que se actuó un poco cada uno a su aire. Unos no hacían caso, otros hacían unas medidas muy extremas, no se tomó una. Y aquí, por lo que sea en Manzanares, hubo suerte y los factores favorecieron que la enfermedad fuera controlada, tal vez como hemos destacado que
tuvo la suerte de que las autoridades municipales y sanitarias fueron las mismas, y eso fue un factor muy importante, y además ayudó a controlarla aquí y en las localidades vecinas. Y bueno, pues ya con esto ya acabo, y si queréis ahora preguntar alguna cosa o algo, o hacer algún comentario, pues ya con esto pues acabamos y ya no quiero seguir con tantas epidemias y enfermedades así. Sí, sí. Es que las cifras se repitieron bastante, es que en Manzanares también hubo una baja incidencia. Sí, sí. Y hubo bastante más en Valdepeñas. Sí, sí. Y, por ejemplo, en Topellos también hubo Sí, muchas más. que a lo mejor aparte de las cuestiones comerciales o de relación Sí. de otro tipo, también a lo mejor la salubridad Desde la población, sí, también puede ser. o la organización urbanística, Sí. que haya menos hacinamiento. Sí, a lo mejor es si... Sí, Se repitieron las dos o tres epidemias más importantes, se repitieron los sí, porcentajes sí, sí. normalmente. Sí, eso es que también cuando nosotros hemos mirado algo sobre, no hay tantos datos sobre la del 18, que fíjate es posterior y parece que hubiera sido más, pero hubo también poca mortalidad. Tal vez al ser también la misma orografía es llano, a lo mejor se acumulaba menos el agua, a lo mejor estaba más empedrada, había un cierto urbanismo, estaba más empedrado, había menos zonas con pendiente, por ejemplo, puede haber varios factores. Aunque en Manzanares también, una cosa que suele ocurrir aquí es que se dan mucho las casas de vecinos, o sea que ese hacinamiento, en cierto modo, es un poco cuestionable. Manzanares sí, son amplias, sí, además el pueblo está extendido, tal vez pueda ser aunque también, fíjate que aquí, al haber los ríos siempre parece que son focos de enfermedad, siempre parece que cuando hay un río parece que eso favorece y en cambio aquí no. Por ejemplo, en Solana no hay apenas casos, no hemos encontrado muchos casos tampoco, que ahí se puede ver la excusa de que no hay río y está en alto. Ahí tal vez la orografía favorece mucho el mayor salubridad, pero fíjate, Manzanares tal vez influyeran factores orográficos, urbanísticos. Claro, eso sí. De los... Claro, todos estos temas son muy complejos y inciden muchos factores que pueden afectar. Incluso también, así la opinión es de alguien, Jesús, por ejemplo, que... Enhorabuena, Carlos. Bueno, la verdad que nos has ilustrado totalmente de cómo funcionó aquella epidemia de cólera. El estudio luego es súper minucioso y también enhorabuena y gracias. Lo que quería comentar es que las medidas que fueron efectivas entonces fueron las efectivas ahora, que fueron las medidas de aislamiento. Sí. El cólera para el tratamiento, por un lado, el aislamiento para que no se transmita, pero hoy día se trata con sueroterapia y con antibióticos. Entonces, ni suero, ni antibióticos, ni hospitales. Entonces, la única manera de conseguir controlarla, de luego fue el aislamiento y parece que fue totalmente efectivo. Por otro lado, apostillar un poco que la mortalidad no fue muy alta, pero también yo creo que han sido números absolutos. Pero la población en aquella época, en 1800 y pico, la población también era menor. O sea, creo que la mortalidad fue relativamente alta. Sí. Y sobre todo comparado con otras epidemias. Por ejemplo, la legionela que hemos tenido últimamente en Manzanares, pues fueron 5 muertos. Y con el COVID, pues no sé exactamente cuántos han fallecido, pero Manzanares en Epidemia posiblemente no pase de 150 o 180. O sea, que aquella epidemia de cólera tuvo bastante más mortalidad que las actuales. Sí, y luego, ya lo que tú has dicho con el tema de la cal, cómo se encalaban las habitaciones, cómo se encalaban las casas y los sitios oficiales. Y cuántas obras de arte y cuántos frescos de algunas iglesias han quedado tapados, o totalmente quedaron tapados por la cal y que se están descubriendo ahora con las obras de restauración. Muchísimas, vosotros ahora mejor que nosotros, la cantidad de iglesias, la cantidad de sitios oficiales que se taparon totalmente con cal para desinfectarlos y evitar el cólera. Pero está claro que lo que fue efectivo en aquel momento, como vosotros bien habéis dicho, fue la medida de aislamiento y se ve fuera. Sí, lo que es un poco curioso, que nos llama mucho la atención, es el caso de Valdepeñas. Fue un aislamiento muy extremo, casi. Hombre, tal vez fue igual que aquí, lo que pasa es que allí la gente a lo mejor protestaba más o tenía más acceso a la prensa. Pero es que también lo que hay que tener en cuenta que en Valdepeñas
se toman esas medidas tan extremas porque tenían un recuerdo muy importante de la del 50-55, que murieron 600 personas. Entonces, las autoridades estaban muy... Hombre, es que 600 muertos y entonces a lo mejor la población... aquí eran sobre 15.000, ¿no? Sí, entonces serían a lo mejor 10 o 12.000 los que hubiera en aquel momento. 600.000 fueron muchos, 600 muertos fueron muchos muertos. Entonces, es normal que tomaran tantas medidas. Que las medidas luego, algunas, pues, pero si no las hubiesen tomado, pues a lo mejor habían ido a por otros 600. Sí. Y lo mismo, fueron muy extremos, pero tal vez en el momento crítico surgió un poco el pánico y la gente que tenía que seguir ahí al pie del cañón, digamos, manteniendo eso, a lo mejor tal vez dijo, pues... Pues claro, pues si tenían sus casas en el campo, pues iban al campo. Y lo que también es muy de destacar, que aparte del alto número de muertos, es en muy corto espacio de tiempo. Porque, por ejemplo, el COVID llevamos ya 2 años sufriéndolo y la mortalidad ha tenido muchos picos. Aquí prácticamente los muertos suceden en cuestión de un mes o 2 meses. Piensa que la cantidad de muertos en 2 meses. O sea, que tuvo que ser una crisis incluso, y además con las condiciones que había entonces, con los medios que había entonces, con la sanidad que había entonces, tuvo que ser una situación mucho más crítica que la actual. E incluso la gente moría, tuvo que ser una situación mucho, mucho más grave. Aparte de, como bien has dicho, las cantidades hay que medirlas con la población de entonces, hay que ver el poco tiempo en la población que entonces muchas veces ve los libros de funciones, hay un muerto cada 3 o 4 días, hay a lo mejor, y de repente ves días con 12, 14 muertos, eso tuvo que crear una situación de alarma para atender a esa gente, para enterrarlos. Sí. Cuando cortas ese ciclo, pues puedes cortar una epidemia de cólera. Es mucho más fácil de limitar. Si se toman las medidas efectivas, no hacen de cortar. Claro. ¿Ves cómo es bueno tener un profesional aquí entre el público? Sí. Sí, lo que también se perdió una gran oportunidad, pienso, con la vacuna Ferran. Lo mismo que ahora se actúa muy rápido con la vacuna y se ha creado con mucha rapidez, yo creo que en aquella época no fueron conscientes de la herramienta que tenían. La vacuna Ferran, además, fue justo en ese momento y tuvo un gran... Luego, era una vacuna con mucho éxito y muy buena. Y, en cambio, no se aprovechó para vacunar a la gente. Tal vez entonces la infraestructura todavía no estaba preparado, digamos, el país ni el gobierno, ni las sanitarias para poder hacer una vacunación masiva. Que hubiera ayudado mucho para ello. Sí, uno de los principales vectores de contagio era el consumo de las aguas contaminadas, que se bebían sacándolas de pozos donde se filtraban por el subsuelo de otras letrinas de las casas vecinas. Entonces parece que don Juan Sánchez Catalejo, el alcalde médico, insistía mucho en consumir el agua hervida y eso pudo contribuir a disminuir los casos de... Sí, muy posible. Ese conocimiento y no solamente es ser médico, sino tener las herramientas para poder aplicar sus conocimientos. Un médico puede ir a las autoridades y decir, hay que hacer esto, le pueden hacer caso o no. Pero en este caso sabíamos que las autoridades le iban a hacer caso, porque en este caso fue un elemento, yo creo que muy, muy importante para controlar la enfermedad. Sí. Y eso es así. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues si no hay más preguntas, damos por concluido el acto y ahora queremos, desde el Centro de Estudios, queremos hacer entrega al Ayuntamiento de Manzanares de estos 2 libros
que son unas actas de 2 congresos que ha hecho el Centro de Estudios del Campo de Mantiel. Así es que, Isabel, el nombre... A vosotros. Bueno, pues nada, pues con esto terminamos. Muchas Y ya sabéis, para quien quiera asistir a cualquier... el próximo mes serán en Herencia. No tenemos todavía la fecha fija, pero bueno, ya lo pondremos por las redes sociales. las redes sociales. Muchas gracias por todo. Y